Gracias por atender esta convocatoria. Este día se hará la presentación de resultados de encuesta del YUDOP. La población salvadoreña evalúa el segundo año de implementación del régimen de excepción. Estarán con nosotros el maestro Omar Serrano, nuestro vicerrector de Proyección Social, y la maestra Laura Andrade, directora del YUDOP. Adelante. Muchas gracias, Gerardo. Muy buenos días a todos y todas. Gracias, como decía Gerardo, por aceptar esta convocatoria. Saludamos a la gente también que nos sigue a través de nuestros canales digitales. Como es costumbre, vamos a proceder a compartir los resultados de la percepción del pueblo salvadoreño con respecto al segundo año del régimen de excepción. En primer lugar, Laura Andrade, directora del YUDOP, va a compartir los principales hallazgos, las respuestas de la gente. En un segundo momento vamos a hacer un primer análisis a mi cargo y finalmente vamos a dar un espacio para preguntas o comentarios que tengan ustedes. Así es que sin más preámbulos, vamos a comenzar con la maestra Laura Andrade. Buenos días a todos y todas. Queremos iniciar con los aspectos metodológicos de esta investigación que fue realizada entre el 16 y el 24 de marzo de este año. El total de encuestas válidas de este estudio es de 1.270, su error muestral es de 2.75, el nivel de confianza es del 95% y la forma de realización es la tradicional del YUDOP, a través de un muestreo polietápico por cuotas de área urbana y rural, departamento, sexo y grupos etarios, siguiendo la distribución proporcional del tamaño de la población. Además, se establecieron segmentos geográficos y se hizo una selección aleatoria de las viviendas. La entrevista fue personal mediante la visita directa a la residencia de los encuestados. Un primer indicador que es tradicional en los distintos estudios del YUDOP es el principal problema que enfrenta actualmente El Salvador. Y al cierre del segundo año de implementación del régimen de excepción, vemos cómo las preocupaciones ciudadanas por la economía continúan despuntando. En términos comparativos, en los últimos 3 mediciones sobre el régimen de excepción que ha realizado el YUDOP, las preocupaciones sobre la economía han ido al alza. Y en comparación con el primer año de implementación del régimen, donde un 2.3% de la población salvadoreña consideraba esta medida como el principal problema del país, al cierre del segundo año, esta proporción alcanza 1.5%. En cuanto al principal logro que la población salvadoreña identifica sobre el régimen de excepción a 2 años de entrada en vigencia, la mayor cantidad de salvadoreños indica que el principal logro está relacionado con la mejora de la seguridad. Un 18% atribuye el logro a que se puede transitar libremente en cualquier lugar. Una proporción similar atribuye el logro a la reducción de la delincuencia y un 10% a que ya no se ven pandilleros en los lugares de residencia. Otras proporciones menores estuvieron relacionadas con el encarcelamiento de los pandilleros, que consideran que hay paz y tranquilidad, y la baja de homicidios. En términos comparativos, en relación a la medición del primer año de vigencia de esta medida, vemos que aumentó la proporción de salvadoreños que considera que mejoró la seguridad. Se reduce la proporción de salvadoreños que opinan que ya no se ven pandilleros y se mantiene relativamente igual la proporción de personas que dijo que la reducción de la delincuencia es el principal logro de esta medida. En cuanto al principal fracaso, 42 de cada 100 salvadoreños no logró identificar alguno. Sin embargo, 37 de cada 100 identificó como el principal fracaso del régimen de excepción la detención de personas inocentes. Otros fracasos mencionados en menor medida fueron el abuso de autoridad de parte de policías y militares, la pérdida de algunos derechos, la violación de los derechos humanos, las capturas arbitrarias sin tener ningún tipo de investigación, entre otros aspectos.
En cuanto al principal fracaso, vemos como hay un incremento entre la proporción de salvadoreños que no ubica un fracaso en este segundo año en comparación con el primero, pero también se reduce la proporción de personas que considera que el principal fracaso del régimen es la detención de personas inocentes. También le consultamos a la población si conoce en qué consisten los derechos y garantías que actualmente continúan suspendidos por el régimen de excepción. Entre ellos, el derecho de defensa, contemplado en el artículo 12 de la Constitución, a lo que 79 de cada 100 salvadoreños respondió que no conocía este derecho. En cuanto a la garantía constitucional de respetar el plazo de detención administrativa contemplado en el artículo 12, inciso segundo de la Constitución, una misma proporción, casi 79% de la población salvadoreña dijo desconocer esta garantía constitucional suspendida con el régimen. En cuanto al derecho a la inviolabilidad de la correspondencia y de las telecomunicaciones contemplado en el artículo 24, 77 de cada 100 salvadoreños dijo que desconocía en qué consiste este derecho. En términos comparativos, vemos que el nivel de desconocimiento ciudadano sobre los tres principales derechos y garantías suspendidos por el régimen de excepción continúa similar al registrado en el primer año de vigencia de esta medida. A la quinta parte de la población salvadoreña que dijo que conocía en qué consisten cada uno de estos derechos y garantías, se le consultó qué tan afectado estaba con la suspensión de los mismos. Y vemos como para el derecho de defensa, 72.3% de ese grupo dijo que no se sentía afectado. Un 71% lo mencionó en cuanto al plazo de detención administrativa y un 67.1% no se considera afectado con la suspensión del derecho a la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones. También le consultamos a la gente si consideraba que estaba de acuerdo o en desacuerdo con que sigan suspendidas estos derechos y garantías. En cuanto al derecho de defensa, el 63.3% de la población salvadoreña dijo que está en desacuerdo con que continúe suspendido este derecho. 71 de cada 100 salvadoreños mencionó que está en desacuerdo con que continúe suspendido el plazo de detención administrativa de 72 horas. Y la mitad de la población salvadoreña dijo que está en desacuerdo con la suspensión del derecho a la inviolabilidad de la correspondencia. También le consultamos el nivel de acuerdo de la población con que las autoridades continúen realizando capturas sin orden judicial. A esto, 65 de cada 100 salvadoreños dijo estar en desacuerdo con que esta situación continúe, mientras que la tercera parte de la población mencionó estar de acuerdo con esta medida. En términos comparativos, vemos cómo desde la primera medición realizada para evaluar los primeros 30 días de implementación del régimen de excepción entre abril y mayo de 2022, la proporción de personas que están en desacuerdo con que las autoridades realicen capturas sin orden judicial se mantiene superior a la mitad de la población salvadoreña, aunque levemente inferior en comparación con la medición de los primeros 6 meses de aplicación y su primer año de vigencia. También le consultamos a la gente si estaba de acuerdo o en desacuerdo con que esta medida permita que las autoridades puedan recapturar a personas que ya tenían cerrado su proceso penal, ya sea porque cumplieron su condena o porque fueron declarados inocentes. 55% de la población salvadoreña dijo estar en desacuerdo con que esta situación suceda en el marco del régimen de excepción y 39 de cada 100 dijo estar de acuerdo. En el segundo año de vigencia del régimen de excepción, alrededor de 92 de cada 100 salvadoreños está en desacuerdo con al menos
una de las suspensiones de derechos o garantías que siguen aún vigentes. En concreto, vemos como 26.3% de la gente está en desacuerdo con 5 de los derechos y garantías que continúan suspendidos. En desacuerdo está el 20% con 4 de ellos, con 3 el 19.1% y el 14.1% con 2. Con el régimen de excepción diría que se siente seguro o inseguro. A esto, 88 de cada 100 salvadoreños dijo sentirse seguro con el régimen de excepción. Solo 5.2% dijo sentirse inseguro. Y esta proporción de personas mencionaron que este sentimiento de inseguridad estaba atribuido a que las detenciones injustificadas por cualquier persona y que puede ser detenido con un 27.3% de este grupo, también por el abuso de autoridad de parte de policías o soldados y porque no hay garantías o no se respetan los derechos humanos. También le brindamos a la gente un caso hipotético en el que una persona de la residencia fuera detenida injustificadamente con el régimen de excepción. Si esto ocurriera, vemos como los datos indican que más de la mitad de la población salvadoreña considera que confiaría poco o nada, primero, en que la policía le ayudaría a aclarar su inocencia, segundo, a que la fiscalía presentaría pruebas de descargo y tercero, confiaría poco o nada en que el juez lo dejaría libre. También consultamos el sentimiento de temor en cuanto al régimen de excepción y vemos como en términos comparativos la proporción de salvadoreños que no tiene temor ante esta medida se mantiene relativamente estable en las últimas 4 mediciones sobre este decreto. En cuanto a qué tan satisfecha se siente la población con el régimen de excepción en este segundo año de vigencia, 61 de cada 100 mencionó sentirse muy beneficiado, una quinta parte mencionó sentirse algo beneficiado y un 10% poco beneficiado. Solo 9 de cada 100 salvadoreños dijo no sentirse beneficiado con el régimen de excepción. A los 3 grupos que señalaron sentirse algo beneficiados se les consultó la razón del por qué. Y aquí las 3 principales razones que se aglutinan en los 3 grupos está a que se puede transitar libremente en cualquier lugar, a que mejoró la seguridad y porque no se ven pandilleros en las colonias. También le consultamos a la gente qué tan preocupado se siente con la posibilidad de que ya no siga vigente el régimen de excepción. 35.6% dijo sentirse muy preocupado con esta posibilidad, 23 de cada 100 mencionó que algo preocupado, 18.5% mencionó que poco y 22 de cada 100 salvadoreños señaló no sentirse preocupado con la posibilidad de que el régimen ya no siga vigente. Al grupo de salvadoreños que mencionó algún nivel de preocupación se les consultó la principal razón por la que se sienten de esa forma. La mayoría señaló situaciones como que vuelvan o se organicen o salgan de prisión los pandilleros, que se volverá a la misma situación de antes o que las pandillas tomen venganza, represalia, daños contra la población. También se le consultó a la gente si consideran que el régimen de excepción debe continuar por más tiempo o ya es momento de buscar otras medidas diferentes. El 69.1% de la gente mencionó que el régimen debe prorrogarse por más tiempo. Sin embargo, 29 de cada 100 salvadoreños opina que en estos momentos ya es necesario buscar otras medidas diferentes. También en esta investigación consultamos 3 indicadores sobre la imagen que tiene la población salvadoreña sobre las principales entidades implementadoras del régimen. En primer lugar, le consultamos a la gente qué tanto había mejorado o empeorado la imagen que tenían de las instituciones siguientes.
83 de cada 100 salvadoreños declaró que durante este segundo año de vigencia del régimen, la imagen que tenía de la Fuerza Armada ha mejorado. 79 de cada 100 dijo que la imagen de la policía había mejorado. 70 de cada 100 dijo que la imagen del sistema penitenciario había mejorado. 65 de cada 100 mencionó que la imagen de la Asamblea Legislativa había mejorado en ese segundo año de vigencia del régimen, y 63 de cada 100 mencionó que la imagen de la Fiscalía había mejorado en este periodo. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es la institución que recoge la menor proporción de salvadoreños que consideran que su imagen había mejorado en el marco del segundo año de vigencia del régimen. En cuanto a la calificación que la población salvadoreña le otorga a estas instituciones por su trabajo durante este segundo año de vigencia del régimen, son la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil quienes registran las calificaciones más altas, mientras que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es la institución que registra la calificación más baja en este segundo año de vigencia del régimen. En cuanto a la confianza percibida por la ciudadanía ante estas instituciones por su trabajo durante esta implementación, vemos que las principales instituciones con mayor nivel de confianza ciudadana son la Fuerza Armada, la Policía y el sistema penitenciario, mientras que la Fiscalía General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos son las instituciones con proporciones más bajas de confianza ciudadana. En cuanto a la imagen, la confianza y la calificación que recibe el presidente de la República por su trabajo durante este segundo año de vigencia del régimen de excepción, vemos como para 80 de cada 100 salvadoreños la imagen del presidente ha mejorado en este segundo año de aplicación del régimen de excepción. 70 de cada 100 salvadoreños confía mucho en el presidente en este segundo año de vigencia del régimen y le brindan una calificación de 8.68 por su trabajo en este segundo año de implementación de la medida. También esta investigación abordó la exposición de la población salvadoreña al abuso policial o militar en el marco del segundo año de vigencia del régimen de excepción. Vemos cómo 6.5% de la población salvadoreña dijo que fue víctima de maltrato verbal o insultos de parte de policías. Un 1.7% fue víctima de agresión física de parte de un elemento policial. Y la quinta parte de la población salvadoreña dijo que ha presenciado el maltrato policial dirigido hacia otra persona. En cuanto al maltrato militar, 3.5% de la población dijo que había sido maltratado verbalmente o insultado por un militar. Un 1.1% dijo que fue agredido físicamente por este tipo de elementos de seguridad del Estado. Y 15.3% señaló haber presenciado el abuso militar dirigido hacia otra persona. También un 6.1% de la gente mencionó que había sido amenazado directamente o alguien de su familia por un policía o militar con aplicarle el régimen de excepción y detenerlo injustificadamente. Un 2.4% señaló haber sido víctima directa de un hecho delincuencial cometido por policías o soldados. También le consultamos a la gente si durante este segundo año de vigencia del régimen de excepción conocían la detención injustificada de una persona en este periodo. 29.8% de la población salvadoreña afirmó conocer el caso de una persona detenida injustificadamente en este periodo. En términos comparativos, podemos observar que en el caso de la exposición o en cuanto a ser testigos de abuso policial y militar, ha crecido en estas 4 mediciones realizadas por el YUDOP
sobre el régimen de excepción. Otro indicador mencionado en este estudio está vinculado con la exposición directa a hechos delincuenciales. 3.6% de la población salvadoreña declaró haber sido víctima de un hecho delincuencial durante el segundo año de vigencia del régimen de excepción, siendo una proporción bastante similar a la registrada en la medición del año pasado. También le consultamos a la gente si creía que con el régimen de excepción se resolverá de una vez por todas el problema de las pandillas en el país. 66 de cada 100 salvadoreños mencionó que sí se resolvería este problema con esta medida, mientras que 32 de cada 100 salvadoreños opinan que no se resolverá este problema con el régimen de excepción. A ambos grupos le consultamos la razón por la que opinaban de esa forma. Entre el grupo que considera que este problema se resolverá con este decreto, el 34.2% señaló que consideraba que se resolvería este problema porque ya encerraron a la mayoría de los pandilleros, porque los pandilleros nunca van a salir y porque con el régimen hay cierto temor de delinquir. Mientras que el grupo que mencionó que este problema no se va a resolver con el régimen, mayoritariamente respondieron que porque los pandilleros están escondidos. Otro grupo similar señaló que porque no se estaban atendiendo las causas de la violencia y porque esto nunca va a acabar. La calificación ciudadana otorgada al régimen de excepción en este segundo año de vigencia en promedio general es de 8.13. En términos comparativos, en las últimas 3 mediciones realizadas por el UDOP, es la calificación más alta a esta medida. Sin embargo, vemos que hay variables asociadas a la calificación que la población le otorga al régimen de excepción. Una de ellas es el nivel de acuerdo con la suspensión de los derechos y garantías. En este caso, podemos ver cómo entre el grupo de salvadoreños que está de acuerdo con la suspensión de todos los derechos y garantías contemplados en el régimen de excepción, la calificación promedio alcanza un 9.36. En cambio, en el grupo que está en desacuerdo con la suspensión de los 3 derechos y garantías constitucionales suspendidas, la calificación desciende a un 7.08. Otra variable relacionada a esta calificación es el nivel de conocimiento sobre estos derechos y garantías. Entre aquellos que desconocen todos los derechos, la calificación que recibe el régimen es de 8.2, mientras que entre aquellos que conocen los 3 derechos y garantías, la calificación promedio es de 7.53. De igual forma, el nivel de exposición a la información gubernamental es una variable asociada al régimen de excepción. En aquellos que declararon nunca tener exposición a la información sobre las acciones y el quehacer gubernamental, el régimen recibe una calificación de 7.48. En cambio, entre el grupo de salvadoreños que opinó que siempre está al tanto de la información del gobierno, la calificación que recibe el régimen es de 8.52. Finalmente, el nivel de confianza que la gente tiene en la información gubernamental también es una variable significativa a la hora de valorar el régimen de excepción. Entre aquel grupo de personas que no confía en la información del gobierno, el régimen recibe una calificación de 4.74, mientras que entre el grupo de salvadoreños que confía mucho en este tipo de información, el régimen recibe una calificación de 9.05. También le mostramos a la gente 5 hechos relacionados con el presupuesto de seguridad y justicia que se habían dado en los últimos años. Según información del Ministerio de Hacienda, solo en el primer año de implementación del régimen de excepción se gastaron más de $180 millones. Frente a esto,
75 de cada 100 salvadoreños expresó que no conocía este hecho. También, según el Ministerio de Hacienda, en los últimos 5 años se han asignado más de 2.000 millones de dólares para la aplicación del régimen de excepción y el Plan Control Territorial. Frente a esto, 64 de cada 100 salvadoreños afirmó que no conocía este hecho presupuestario. También se le planteó que para este año se han realizado refuerzos presupuestarios para instituciones de seguridad. El Ministerio de la Defensa tendrá un presupuesto de más de 260 millones de dólares y el Ministerio de Seguridad y Justicia tendrá este año un presupuesto de más de 600 millones de dólares. Ante esto, 73 de cada 100 salvadoreños respondió que no conocía este hecho. También, desde la implementación del régimen de excepción, se han asignado menos de 20 millones de dólares en el presupuesto nacional para el área de prevención. Frente a este hecho, 79 aproximadamente de cada 100 salvadoreños respondió que no conocía esta decisión presupuestaria. También, en términos de la distinta información periodística que se reveló a finales del año pasado sobre la captura en México de un líder pandillero, Arias El Croc, quien fue condenado en El Salvador en 2020 a 40 años de prisión, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, existen indicios de que el gobierno del presidente Nayib Bukele lo puso en libertad de forma irregular en el año 2021. 63 de cada 100 salvadoreños mencionó que no conocía este hecho, mientras que 38 de cada 100 dijo que sí. En cuanto al nivel de importancia que la población salvadoreña considera que debe tener el gobierno para transparentar la información sobre los fondos destinados a la implementación del régimen, 83 de cada 100 salvadoreños dijo que era muy importante que el gobierno ponga en evidencia cómo se han utilizado estos fondos. Con esto cerramos los principales hallazgos de esta investigación y dejamos la palabra a nuestro vicerrector. Muchas gracias, Laura. Vamos a hacer un primer análisis de los resultados de la encuesta. Como ya observaron ustedes, la encuesta revela que la opinión favorable al régimen de excepción se ha ido consolidando con el paso de los meses. Hay varios ejemplos que salen ahí. Cuando se le pregunta a la gente, ¿creen que la población está protegida con el régimen de excepción? Fíjense que a los 6 meses 48% decía que sí, 2 años después 79.4%. ¿Usted se siente más seguro o segura con el régimen de excepción? A los 30 días 76.2% dijo que sí, a los 2 años 87.3%. ¿Cree que debe prorrogarse el régimen de excepción? Igual, ¿verdad? A los 30 días la mitad de la población pensaba que sí, 2 años después 69.1% de la población. Es decir, hay una opinión favorable que ha crecido con el paso del tiempo. La nota que en promedio la gente le da al régimen de excepción en una escala de 0 a 10 es de 8.13, y quienes capitalizan este acuerdo de la gente con el régimen de excepción, principalmente las instituciones de justicia y de seguridad, es decir, la Policía Nacional Civil, las Fuerzas Armadas, que son los ejecutores del plan, son las más beneficiadas, aunque por rebalse, por cascada, las instituciones de gobierno no salen mal evaluadas. En una palabra, la gente se siente beneficiada por el régimen de excepción. Dicho lo anterior, ¿de qué se nutre esta buena imagen? Se nutre en gran medida del desconocimiento de la gente sobre las garantías que han sido suspendidas. Fíjense que desde la primera aprobación del estado de excepción, el 27 de marzo del año 2022, se suspendieron 4 derechos, lo que corresponde al artículo 7, al 12, inciso 2, 13, inciso 2 y al artículo 24.
pero desde agosto, desde la prórroga aprobada el 16 de agosto de 2022, solo fueron 3. Artículo 12, inciso 2, que suspende el derecho a la defensa. Artículo 13, inciso 2, que extiende el plazo de detención administrativa. Y el artículo 24, que suspende la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones. Solo 3. Formalmente, desde agosto del año 2022, solo se han suspendido 3 artículos. Pero de facto, todos y todas sabemos que hay por lo menos 2 derechos más que han sido suspendidos. El primero es realizar capturas sin orden judicial. Fíjense que eso no está en las prórrogas, pero a la gente ni se le dice por qué se captura. Y en segundo lugar, recapturar gente que ha sido procesada, incluso con procesos penales cerrados, ya fue juzgado por haber pertenecido a algo y sin embargo sigue siendo capturada. Pues cuando le preguntamos a la gente, ¿usted sabe que se suspenden estas garantías sobre el derecho a la defensa y la extensión del plazo de la detención administrativa? Solo una quinta parte de la población, el 21%, dice conocer. Y sobre la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones, el 22% dice que los conoce. La gran mayoría de salvadoreños y salvadoreñas no conocen, no se les ha informado más bien sobre en qué consisten estas suspensiones. Luego le explicamos a la gente en qué consiste cada una de estas suspensiones y la mayor parte de la gente, al darse cuenta en qué consiste, muestra desacuerdo. 65% está en desacuerdo con que se hagan capturas sin orden judicial, 55% con que se viole, se recapture a los que han sido juzgados y así el 63% con que no tengan derecho a la defensa, 71% con que se extiende el plazo de detención administrativa. Es decir, hay un apoyo creciente al régimen de excepción a partir del desconocimiento de la gente en la suspensión de estas garantías. Un aspecto importante es que también ha crecido el porcentaje de gente que dice no sentir ningún temor ante el régimen de excepción. Fíjense que a los 30 días, 66 de cada 100 dijeron no siendo ningún temor. 2 años después es el 70.2% que dice que no siente ningún temor. Sin embargo, cuando le preguntamos a la gente, ¿tiene usted más cuidado para compartir su opinión con otras personas sobre cualquier asunto que tenga que ver con el régimen de excepción? 74 de cada 100 personas dice que sí tienen más cuidado. Y entonces le preguntamos por qué tiene más cuidado. Las 3 razones principales que dan es porque ya no se puede confiar en nadie. Segundo, porque tienen temor a ser detenidos. Y tercero, porque tienen temor a represalias o amenazas. Es decir, ¿hay temor o no hay temor? ¿O es que la gente no dice que tiene temor? Otro dato, la gente se siente segura, pero sabe de la vulnerabilidad de sus derechos a la que está sometida. En el hipotético caso que detengan a un familiar que es inocente, 61.9% no confía o confía poco o nada en la policía que va a hacer algo por esta persona. 57.1% confía poco o nada en la fiscalía que va a reunir las pruebas para demostrar su inocencia, y 54.8% confía poco o nada en que un juez va a dejar libre a alguien inocente. Y otro dato, ¿verdad? 30 de cada 100 personas conocen a un inocente que ha sido capturado, y 26 de cada 100 han sido víctimas directas de maltrato físico o verbal por parte de policías o militares. 26, más de una cuarta parte de la población. Por tanto, el régimen de excepción siembra miedo en la población, lo que también alimenta con el desconocimiento de las medidas suspendidas el respaldo al régimen de excepción. ¿Y a qué se debe la buena imagen que tiene la gente del régimen de excepción? Hay 3 factores que aparecen con significancia en los datos de la encuesta. Primero, el conocimiento de garantías suspendidas,
mientras más conocen garantías hay menos apoyo o la nota es menor, y al revés, cuando hay desconocimiento la nota es mayor. Y el nivel de acuerdo con garantía, usted puede saber y estar o no de acuerdo. Mientras más estén de acuerdo con la garantía suspendida, aumenta la nota o la apreciación positiva del régimen de excepción. Si usted está en desacuerdo, baja la nota. Y la variable significativa tercera es la exposición al abuso militar o al abuso policial. En promedio, 92% está en desacuerdo con que se suspenda al menos uno de los derechos que ha sido suspendido, 3 legalmente y 2 de facto, y en promedio la población está en desacuerdo con 3 suspensiones de esta garantía. Hay otros factores que intervienen, pero que tienen menos relevancia. Vamos a dejar hasta aquí a la reflexión. Para resumir, hay una consolidación del respaldo social al régimen de excepción, pero esta buena imagen, este apoyo se nutre del desconocimiento de la gente de qué es lo que se está suspendiendo, se nutre también del temor que infunde la vigencia del régimen de excepción. Si hay alguna pregunta, comentario, aquí estamos. Levanten la mano, ahí están los micrófonos, porque recordemos que esta presentación está siendo transmitida a través de el Facebook Live de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, en El Salvador, para poder también que los amigos y amigas que se conectan escuchen. Adelante, Raquel. Sí, muy buenos días. Yo quisiera saber cuál es el análisis que hacen en el sentido de, ya Omar dejaba claro, el desconocimiento que la población tiene sobre la suspensión de garantías. Me llamaba la atención que, según las láminas que nos han compartido, alrededor del 8% de la población se dice afectada por el régimen de excepción, si no me queda claro en ese sentido. Y lo otro es que cuando les preguntaban si conocían que garantías estaban suspendidas, un buen porcentaje, más del 50%, decía que no conocía que garantías estaban suspendidas. Cuando les preguntaban si deberían continuar, más del 60% decía que no deberían continuar la suspensión de estas garantías, pero cuando se les pregunta si el régimen de excepción debe continuar, la población responde que sí. Entonces ahí hay una incongruencia, porque el régimen de excepción por sí mismo no puede continuar si no hay una suspensión de garantías constitucionales. Quisiera que me hagan un análisis sobre eso. Hay un paso intermedio que se ha saltado, Raquel. Primero se le preguntó si conocían la suspensión de estos derechos y no 50%, solo el 21% conocen las garantías suspendidas en el artículo 12 y en el artículo 13, y 22%, solo 22% del artículo 24. Pero luego les damos una tarjetita donde se explica en qué consiste la suspensión de la garantía. La mayoría de gente no conoce en qué, porque no se le ha dado a conocer. No, de esto nadie habla. ¿Qué se suspende realmente? Que no tengas un abogado, o que no haya una orden para capturar, o que en vez de 72 horas hoy se extiende. Cuando la gente se da cuenta de en qué consiste la suspensión de la garantía, entonces muestra su desacuerdo con esa suspensión. Pero en ese paso media el conocimiento, se le da a conocer en qué consiste. A los que dijeron que no, le preguntamos, le dijimos, en esto consiste cada una de las violaciones de estos derechos. No sé si me explico. Sí, justamente, la población dice que no, más del 60% de la población dice que desconoce en qué consiste la suspensión de las garantías. Cuando se les explica, más del 60% también dice que no deberían continuar la suspensión de estas garantías. Mi pregunta es si nos puede hacer un análisis sobre esa incongruencia, que cuando ya conocen en qué consisten, dicen que no deberían continuar, pero cuando se les pregunta si el régimen debe continuar, responden que sí. Ahí hay una incongruencia, porque el régimen de excepción por sí mismo no puede continuar si no hay una suspensión de garantías constitucionales como las que están vigentes.
Bueno, creo que aquí hay una precisión importante en cuanto a cómo la ciudadanía valora los aspectos positivos de corto plazo del régimen de excepción. Como pudieron ver en las slides, básicamente uno de los principales logros y los beneficios directos que la población siente en cuanto al régimen es la libertad de circulación y una mejora sustantiva percibida en la seguridad. Sin embargo, de cara a la información que se ha brindado a la ciudadanía, tal parece que este objetivo o resultado únicamente podría conseguirse con el régimen de excepción, teniendo en cuenta que hay distintas atribuciones que perfectamente las autoridades podrían ejercer sin la supresión de garantías constitucionales. Uno de los elementos más valiosos de este estudio refleja justamente eso. La ciudadanía concibe como un principal logro alcanzado estas prerrogativas de libertad de movilidad que no habían tenido la oportunidad de experimentar en periodos anteriores. Sin embargo, no significa per se que haya un apoyo total y mayoritario con la forma en la que se implementa el régimen de excepción. Por ejemplo, se nos ha vendido la contraposición entre quieren seguridad o quieren respeto a los derechos humanos, como que fueran algo contrapuesto. Y entonces la gente dice queremos seguridad, aunque está consciente que se violan los derechos humanos. Tan consciente está que no sienten libertad de hablar, de comentar lo que ellos piensan sobre el régimen de excepción. No confían en que la policía va a actuar conforme a la ley, ni la fiscalía, ni el juez. Entonces, esto ha sido un discurso oficial, y no solo de El Salvador, esto es más amplio. O seguridad o respetamos los derechos humanos. Y en sí mismos no son contradictorios, ¿verdad? Pero aquí se nos ha vendido que o trabajamos por la seguridad o respetamos los derechos humanos. Entonces la gente está consciente, 26% han sufrido maltrato directamente, pero la gente valora más la libertad que sienten ahora de movilidad que no la tenían hace décadas en sus comunidades, pero están conscientes en el modo de aplicar el régimen de excepción, no están del todo de acuerdo, sobre todo por la captura de inocentes y por violar estos derechos cuando se dan cuenta de qué consiste. No sé, Raquel. No. Gracias. ¿Alguna otra pregunta de algún otro colega que desea realizar? Mencionar el nombre del medio y su nombre también para saber de dónde nos visitan. Bueno, sin gracias por atender esta convocatoria este día.